Bienvenido al podcast Legado, una conversación honesta sobre Dios, la familia y el ministerio. Nuestro deseo es que a través de preguntas, reflexiones y experiencias de vida podamos aprender cómo ser mejores personas para quienes nos rodean. Gracias por estar aquí. Este es nuestro legado. Hola, ¿qué tal, amigos? Hoy estoy contento, ansioso, expectante, emocionado porque estamos iniciando un nuevo proyecto y esta vez no inicio un proyecto solo, sino es un proyecto con mi padre, don Arturo, el pastor Arturo, el señor Arturo Bernal, y vamos a hablar acerca de Dios, de familia y de ministerio o liderazgo o servicio. Es un proceso de conversaciones entre padre e hijo que esperamos puedan ayudarte a entender mejor estas tres áreas: a Dios, a la familia o la forma en que Dios ve la familia, y el ministerio o liderazgo y la forma en que Dios lo ve. Así que bienvenidos a Legado. Hola, papá, ¿cómo estás? Muy bendecido por Dios y agradecido. Gracias por aceptar conversar. Platicábamos antes de empezar la grabación, hemos conversado muchas veces a la mesa y quiero contarles a quienes nos escuchan que tienes mucho para decir. Has aprendido, has recorrido el camino desde que, bueno, primero el camino de la vida y después desde que te encontraste con Dios, y a veces hay cosas que yo no entiendo, y cuando voy y puedo comer contigo, compartir café o estar con los nietos, bueno, con tus nietos, aprendo acerca de lo que cuentas. Así que gracias por estar acá. Espero que sea bueno para ti, bueno para mí, bueno para todos, y que podamos disfrutar. ¿Cómo te sientes? Esperemos que así sea. Muy bien. Quiero partir de una pregunta tal vez muy básica, pero a lo mejor alguien que nos escucha eh, se la haga también. Y es una pregunta simple, sencilla, bueno, tal vez no simple de responder, pero sencilla de formular. Y quiero ver tu respuesta, tu opinión. La pregunta es: ¿quién es Dios? ¿Qué puede decir Arturo Bernal acerca de esa pregunta? ¿Quién es Dios? Bueno, ¿quién es Dios? Pues el Ser Supremo, el Padre Eterno, eh, el Todopoderoso, mi Señor, mi Salvador, mi Santificador, el que me llamó a la salvación y después a servirle como un ministro, siervo. Y Él es el que me ha acompañado en estos años que tengo de caminar con Él desde el año 1963. Yo había oído de Él a través de jóvenes de la iglesia del Nazareno. Había tenido alguna información, pero hasta que lo conocí de manera personal, en un campamento en San Juan, en el año del 63, en el mes de julio del 9 al 13 de julio. Entonces Dios me ha acompañado, ha estado conmigo, me ha cuidado, me ha guardado. Él es todo para mí. ¿Te acuerdas de la fecha exacta? Yo no me acuerdo qué hice ayer ni qué día era. Dices que fue 19 al 23 de julio. ¿Fue en esas fechas Del mencionaste? 9 al 13 de julio del año 63. Ya ves, lo acabas de decir y yo ya no me acuerdo, y tú te acuerdas de la fecha exacta. Ok, entonces estás respondiéndome, y siempre trato de clarificar para quienes nos escuchan quién es Dios para ti. Y vamos a caminar en eso. Entiendo porque eres mi papá, porque te conozco, pero entiendo también por lo que voy escuchando de tus respuestas es: antes del 63, tú no conoces todavía a Dios, entonces has escuchado de Él, pero no tienes una experiencia personal. ¿Es así? Así es, inclusive en el 62 comencé a ir en ocasiones como celebraciones especiales de Navidad, de Semana Santa, de fin de año, pero no tenía un encuentro personal. Realmente el encuentro personal con Dios es lo que finalmente abre nuestra mente, abre nuestro camino
y abre nuestro entendimiento para que podamos ir entendiendo paso a paso lo que la palabra y el Espíritu Santo quieren que nosotros transitemos, el camino que ellos quieren que transitemos. Si no, mis fechas no están equivocadas, naciste en el 40, ¿estoy bien? Sí, 15 de noviembre del 40. Y entonces es hasta el 62, 63, tú eres transformado por Dios, es decir, Dios se vuelve alguien personal para ti. ¿Qué cambios experimenta Arturo de una vida sin Dios a una vida con Dios? Bueno, antes de conocerle, yo era un muchacho mundano, mal hablado, rencoroso, amargado. Había crecido en diferentes momentos, lugares, sin amistades, y me ocupé de buscar la vida vendiendo cosas, haciendo trabajos en diferentes lugares, pero eso me dejó un gran vacío, una grande necesidad. Yo sentí que la vida me había tratado muy mal y yo tenía cierto resentimiento con la vida y con Dios y con las personas. Así que estaba amargado, era muy mal hablado y no conocía de Dios, no conocía de la Biblia, no conocía de la iglesia. Así estaba, y estaba lleno de vicios. Fumaba, tomaba, era peleonero, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a hacer una pregunta un poquito así juguetona, fuerte. ¿La iglesia, es decir, la institución religiosa, te quitó lo mal hablado? ¿Te prohibieron decir maldiciones y portarte mal y ser peleonero? Es decir, si alguien que nos escucha dice, es que yo soy así como don Arturo y yo no quiero ir a la iglesia porque yo no quiero dejar de ser así, me van a quitar lo peleonero, lo mal hablado, ya no me van a dejar que tome. ¿La iglesia te quitó eso o qué fue lo que provocó el cambio? Yo tengo un testimonio de ti acerca del cigarro y quiero ver si puedes compartirlo. Pero quiero como ser un poquito juguetón en eso. ¿Qué fue lo que provocó que Arturo dejara todo ese estilo de vida? Y ahora los que te conocemos sabemos que eres muy tranquilo, eres noble, eres apacible, eres paciente. ¿Cómo ocurre ese cambio? Bueno, mi temperamento es tranquilón, soy muy introvertido, pero antes de tener la experiencia de conocer al Señor, no fue la organización humana o la iglesia la que me dijo no hagas esto, no aquello. Yo sí, comencé a ir a la iglesia y saliendo del templo, yo sacaba mi cigarro y mi hermano Roberto me llamaba la atención. Ok. Y me decía, no fumes aquí, pues estamos en el templo. No, pues eso no me interesaba gran cosa. Okay. Entonces, realmente no fue, la iglesia no me prohibió, ellos me aceptaron y eso fue lo que marcó mi relación con la iglesia. Me aceptaron tal como yo era. Me sentí respetado, aceptado y yo sentí que era parte de ellos y yo tuve un sentido de pertenencia cuando decidí ir a la iglesia. O sea, ellos no me criticaron, no me marcaron, no me censuraron lo que hacía. Fue después de ese encuentro con Dios en ese campamento cuando el Espíritu Santo empezó a tratar conmigo, con mi forma de tomar, de beber, de fumar, de hablar, mis diversiones. Fue el Espíritu de Dios el que me fue marcando. No fue la visita pastoral,
sino que el oír la palabra y el encuentro con Dios, el Espíritu Santo me dijo, no cigarro, no licor, no malas palabras, así me fue marcando. Puedes, perdón que te interrumpa, regalarnos a quienes nos escuchan, y yo quiero volver a escuchar la experiencia esa que dices que entraste a la cantina y sentiste que algo te andaba correteando, que te sacaba. ¿Puedes dar el contexto de eso? ¿Cómo fue eso? Decías que traías siempre una cajetilla de cigarros y que ibas a la cantina. ¿Puedes contarnos esa experiencia? Bueno, entre muchas cantinas donde iba yo, había una que se llamaba El Radio. Órale. Y cuando abrí las persianas de la cantina, entré, me senté en la barra porque iba solo. Entonces, sentí muchas náuseas. Antes no las sentías. No, porque era mi ambiente. Ok. Pero al sentarme allí y pedir una cerveza, sentí muchas náuseas. Lo que hice fue pagar la cerveza y salirme. Y no pude estar ahí adentro. ¿Qué fue? Eso, ¿Qué provocó? ¿Cómo podemos explicar eso? O sea, yo siento que eso no lo puedo explicar. Fue la relación que tenía con Dios y esta sensación de saber que lo que iba a tomar me iba a hacer daño. uy, Entonces el Señor me provocó muchas náuseas, así como ganas de vomitar. ujú. Así que salí rápido y ya no entré a la cantina. Lo bueno que la pagaste. Sí, Ok. la otra fue, Ajá. Adelante. la otra fue cuando entré al cine porque iba mucho al cine. Ok. Y entonces ya al entrar, pues estaba apagada la luz. Cuando terminó la primera película, prendieron las luces y yo sentí mucha vergüenza, sentí pena. Y yo puse mi cara sobre mis rodillas así, tapándome. Y le pedí perdón al Señor porque o el Señor me dijo que no era el mejor lugar donde yo debería de estar. No juzgo a los que van al cine, no es mi propósito, no es la misión mía, pero a mí el Señor me hizo sentir que ese no era el lugar donde yo necesitaba estar para crecer espiritualmente. Así que le dije al Señor que me disculpara, que me perdonara y que cuando se apagaron las luces salí y ya no tuve deseo de entrar al cine. Ok, entonces es tomar y luego la cantina, un lugar que tú disfrutabas, y luego el cine, un lugar Sí, que yo también. llevaba mariachi. Y lo del cigarro también tienes una idea con lo de las cajetillas, ¿no? Que tíralo. Saliendo de una reunión, compré una cajetilla de cigarros delicados y la abrí y lo Comercial no se vale, ya aventaste comercial. Ah, no te creas, es broma. lo encendí y el espíritu me dijo, hey, tu cuerpo no es una chimenea. Entonces yo le dije, ¿qué hago? Dijo, tíralo. Entonces yo tiré el cigarro y me dijo, ¿y la cajetilla? Ahí está. Ay, señora, es nueva. Dijo, deshazte de ella. Entonces yo se la quise dar a alguien y me dijo, aquí está el bote de basura. Mira. Eso fue algo que, esas tres cosas, yo sentí que el espíritu me dijo qué era lo que debería de hacer. Ok. Como te dije, Uh-huh. Adelante, adelante. no fue que alguien iba conmigo, no fue una exhortación del pastor o de alguien, ¿no? El espíritu habló a mi mente, a mi corazón, y yo hice eso así, de manera espontánea. Yo sentí que fui dócil a la voz a la dirección del espíritu y me sentí bien. Y procuré cada vez de que el Señor me tenía alguna cosa nueva, dejarlo. Como era muy mal hablado, yo hablaba de 5 palabras, 3 eran muy malas. Y No me quizá 1 o imagino 2 eran buenas.
entonces el Señor fue cambiándome mi lenguaje, mis hábitos, mis gustos, mi forma de ser. Y así fue como comencé a caminar en la vida cristiana. Ok, perdón. Entonces llegamos a los 23, con todas estas formas de vida, entre 22 y 23 años, entre el 62 y 63, descubres la iglesia. Tú mencionaste, ellos me aceptaron tal cual soy. Tuve un sentido de pertenencia, dijiste, y Sí, me dediqué a oír la palabra o a estudiarla. a leerla y a oírla, Ok. porque nada más iba el domingo, el día domingo era el único día que tenía para ir al templo. Los demás días estabas ocupado. Yo trabajaba en el taller y saliendo del taller hice mi primaria, porque nada más tenía un año de primaria. A los 21 años tenía un año de primaria. Ok. Entonces hice la primaria y luego hice la secundaria. Era escuela nocturna para trabajadores. Ajá. Entonces, conmigo había otros 7 personas mayores que estudiábamos. Y entonces me sentí desafiado por ellos y también porque yo necesitaba salir de ese nivel de falta de mucho conocimiento, ¿verdad? No tenía educación, ¿no? Entonces, fueron años de escuela primaria y secundaria que no pude ir entre semana al culto porque estudiaba primero en primaria era de lunes a viernes, en secundaria era de lunes a sábado. El sábado teníamos laboratorio y modelismo y otras cosas. Wow. Entonces, el único día que tenía era el domingo, era cristiano dominguero. Entonces, yo no recibí visitas de mi pastor ni de nadie, nada más los compañeros, los jóvenes cristianos cuando los veía por ahí en la calle o el domingo. ¿Qué hicieron ellos Entonces, para que tú te así sintieras fue mi... ¿Qué hicieron los chavos de tu tiempo para que tú dijeras, yo me siento parte, me hicieron sentir aceptado? Pues sí, por ejemplo, Américo Herrera, sus padres, su hermana Ruth, Felipe Ventura, sus hermanas, la familia Malpica, Lorenzo Casillas, su madre era maestra, su papá también, y él tocaba la guitarra y nos íbamos con él el domingo en la tarde cuando había un ratito de tiempo y él tocaba y cantábamos himnos. A mí me gustaron mucho los cantos. La música fue Me gustó importante, mucho entiendo, para ti. Sí, fue realmente un lazo que me atrapó los cantos. Y cuando llegué, me pidieron que les acompañara a cantar en Navidad, en Semana Santa y en Año Nuevo, y eso era mi talón de Aquiles, la música, el canto. Okay. Así que yo aprendí la fe a través de los cantos, más que nada a través de los cantos. Interesante. Eso fue importante para mí. Entonces, quiero ir rescatando, porque me toca conocerte, y para las personas que están escuchándonos, partimos de la pregunta, ¿quién es Dios? Y hablaste de, tus respuestas fueron, Dios es alguien para mí. Y después, yo te pregunto que me expliques cómo fue, y dices, es que no puedo explicarlo porque es para mí. Entonces, estoy entendiendo, la forma de conocer a Dios, bueno, o en tu caso, porque tal vez no podemos generalizar, tiene que ser personal, es una experiencia única. Yo no puedo pasarle la experiencia a mi hijo. Es una experiencia personal. Yo no tenía una fe propia. Lo que oía era de otros, pero era muy escaso. Pero cuando tuve el encuentro con el Señor, entonces era mi experiencia personal, es mi Dios, es mi fe, no era una fe heredada, ni prestada, ni alquilada, era mi fe, es mi Dios, esto creo. Entonces, sí es una experiencia personal, es un encuentro personal con Dios, con la palabra, con el Espíritu de Dios, etc. Estás mencionando esas tres cosas y son las que quiero rescatar.
La iglesia juega un papel importante, la iglesia acepta, la iglesia da un sentido de pertenencia. La iglesia, para quien nos escucha y tal vez no sabe de qué estamos hablando, la iglesia son las personas, es decir, el grupo de personas que igual que yo creen en Dios, pero las personas juegan un papel crucial, tú lo dijiste, y yo tengo recuerdos donde has contado esto, es que la música, y ahora también nos compartiste, te atrapó, te metía, te hacía que quisieras estar. Y dices que Dios te dio la capacidad como de aprendértelo rápido y usarlo. Entonces, número uno, las personas, pero luego hablas de la palabra. Y yo creo que vamos a dedicar otra conversación de este programa, de este podcast, para hablar de la palabra, porque eres un hombre que fue instruido en la palabra y bueno, yo sé que tienes mucho para decir, pero quiero ir al punto 3 y tal vez es el más, voy a usar esta palabra con respeto, místico, tal vez es el más complejo. Hablas del Espíritu Santo y acabas de decir que Dios, que el Señor, el Espíritu Santo, te motivó, te provocó los cambios, que en algún momento hasta conversaron, es decir, te dijo, tira los cigarros. ¿Cómo llegar ahí? Porque tal vez yo soy un cristiano de iglesia, que tengo, no sé, toda la vida, que tengo 10 años ahí, que llevo yendo durante la pandemia, y a mí nunca me ha hablado el Espíritu Santo, o sea, nunca he sentido, escuchado. ¿Puedes, como pastor que eres, puedes ampliarnos un poquito esa experiencia desde tu perspectiva? ¿Cómo yo hoy puedo experimentar que Dios me está hablando o que el Espíritu Santo quiere tratar conmigo? Bueno, esto que mencioné acerca de la guianza del Espíritu fue después de mi encuentro con el Señor. ¿Ok? Y cuando yo iba los domingos a la escuela dominical, entonces una de las clases varias clases tenían que ver con el vino, con el cigarrillo, con el licor, con cosas así. Entonces yo escuchaba la clase y ya en la vida práctica el Señor trataba conmigo. Y hay un texto que el Señor dijo acerca del Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu Santo, dice, Él los guiará a toda verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que el Espíritu Santo nos enseña con la palabra que ya hemos oído o que ya hemos leído. ¿Ok? Entonces, el Espíritu Santo trata con nosotros de manera personal en las áreas de nuestra vida donde sabemos que estamos fallos delante del Señor. Voy a meterme en problemas al hacer esta pregunta con quienes nos escuchan. Entonces, yo sé que no es un absoluto, pero voy a hacer una pregunta de sí y no, o una pregunta de dos vías. Es difícil que yo tenga una experiencia con el Espíritu Santo si no leo la palabra, si no estudio la palabra, si no medito en la palabra. Es así la propuesta que das, es decir, ¿es ahí donde yo puedo comenzar la experiencia con el Espíritu Santo? ¿O cómo puedo entender esto mejor? Bueno, déjame recapitular un poco. Gracias, sí. Te dije que antes del encuentro en el julio del 63 ya iba a la iglesia, Ok, ya escuchaba, ok, pero no había tenido yo algo que marcara mi vida, que yo dijera, aquí en este momento hay un cambio. Sí tenía conocimiento de lo que había oído, de los cultos donde iba, pero todavía no había una decisión. Yo era un simpatizante del Evangelio. Fui invitado al campamento como simpatizante. No era parte de la JNI todavía. Entonces, entiendo que la palabra de Dios ya había caído en mi corazón, pero la experiencia la tuve en el campamento cuando el predicador dijo así, ¿no sabes que fuiste comprado por precio y que no soy vuestro? Y luego dijo que mi cuerpo era el templo del Espíritu Santo.
Entonces, en ese mensaje, cuando estaba por terminar, yo corrí al altar. Y entonces allí el Espíritu Santo trató conmigo y estuve en el altar, no sé, 1 hora, 40 minutos. O Se sea, se acabó acabó el el programa y culto, todo. se acabó, los camperos se fueron a la cancha a jugar y yo seguí ahí clavado en el altar. Cuando me levanté, yo sentía como que andaba entre nubes, me sentía otra persona nueva. Una experiencia divina. Entonces, usaste un término de místico. Ok, sí, sí, sí. Y yo era así, un tipo místico. Cuando estaba en el campamento, yo andaba apartado por allá, meditando, orando, como, como es la vida contemplativa, ¿verdad? Pero yo comenzaba a caminar con el Señor. Ok. Entonces, entonces para volver a lo que ya dije, yo conocía la Biblia, Ujú. pero yo no me acuerdo si yo tuve a lo mejor sí, pero nosotros creemos en que hay una obra de creer la palabra y nacer de arriba. Ajá. Y nosotros le llamamos la primera, la santificación inicial o la regeneración. Pero en la otra experiencia del campamento fue cuando el Espíritu Santo trató conmigo y me limpió. Ok. Limpió mi mente, mi conciencia, mi corazón, mi vida. Y entonces esa fue lo que marcó realmente mi vida. La otra, sí conocía, tenía temor de Dios, pero no podía dar testimonio de que Él era mi Señor. Y Todavía entonces, no. bueno, entonces hay, observo a Dios obrando en tu vida entonces en un proceso de tiempo y también a través Sí, de la sí, sí. iglesia, porque tú mismo confiesas, tú como simpatizante, es decir, algún líder, pastor, líder de jóvenes o pastor, creyó que algo podía ocurrir en tu vida en ese campamento y aunque no eras completamente un cristiano, tuvo a bien invitarte como estrategia divina para que ocurriera lo que ocurrió. Yo creo que sí, no solamente los jóvenes me animaron, sino hermanos de la iglesia que yo considero santos, como la hermana Lidia, viuda de Lucero, la hermana Soledad, el hermano Durán, la pastora y otros hermanos. Eran gente mayor entre los jóvenes, ¿verdad? Me animaron y entonces yo decidí ir, pedí permiso en mi trabajo, ahorré y pagué mi campamento. O sea, yo fui invitado, pero no fui subsidiado ni Ajá, por la iglesia ni por nadie. ok. Yo había crecido como joven del mundo y no dependía de mis padres. Es más, te voy a decir, espero que no suene esto vanidoso, Ajá. pero yo cuando fui a la iglesia, yo saliendo del culto les disparaba las cocas a los muchachos. Eso. Íbamos a la nevería y cosas así, ¿verdad? Entonces, pues no sé si era interés de algunos. Querían que fueras para echar las cocas en el campamento. Sí, entonces, así, y de alguna manera mi ego me hacía sentirme bien cuando les disparaba a ellos, ¿verdad? Pero sí fue esa relación de amistad con ellos y luego ya con la iglesia me sentí atraído, parte de ellos, y realmente lo que me cautivó fue el Señor sedujo mi vida con la palabra y con el Espíritu del Señor. Ok. Entonces, El tiempo ha avanzado y quiero, para ir cerrando esta primer episodio, quiero cerrar con la pregunta inicial. Así que te la voy a volver a hacer y vamos a ver qué respondes ahora en esta segunda oportunidad. Pero ya no solo para ti, sino para quien nos escucha. Para alguien que no conoce, para alguien que no experimentó lo que tú, para alguien que, que está completamente aislado de todo lo que tú ahora conoces y yo. Le pregunto a Arturo Bernal, mi papá. Don Arturo, Pastor Arturo, ¿quién es Dios? es el ser más amoroso que puede transformar
nuestra vida y nuestra perspectiva de vivir la vida. Realmente es el amor lo único que puede hacer el cambio en nosotros es el amor. Y entonces es un Padre amoroso, es un Dios de misericordia, es un Dios paciente, es un Dios que sale al encuentro de nosotros, que ahora lo conozco como la gracia de Dios en Jesucristo, ¿verdad? Que nos encuentra, que nos anima, que nos capacita para responder a Dios, para servirle en la medida que entendemos su voluntad para nosotros. Así que concluiré que Dios es un Padre amoroso, misericordioso, que está siempre pendiente de buscarnos, de rescatar nuestra vida. Muy bien, muchas gracias. Para terminar esto, y esto es algo que voy a estar haciendo recurrentemente, quiero que me dejes tu legado. Para terminar esto, quisiera que nos dejes un consejo de tu corazón. No viene anticipado, algo que tengas en mente, ya sea de lo último que leíste, de tu experiencia, que nos dejes. Este es el primer episodio. Siempre al final de la grabación de este podcast, te voy a pedir que nos dejes algo de tu legado. Déjanos un consejo de tu corazón a todos los que escuchamos, de lo último que Dios te ha dicho, de lo último que has aprendido. Tienes oportunidad. Déjanos tu legado. Me es un poco difícil responder a esto. Voy a tratar de hacer lo mejor que pueda. Dios en su misericordia me llamó a ser su hijo, a ser su siervo y a servirle, y creo que en eso yo he encontrado la vocación más sublime, la vocación más importante para invertir mis fuerzas, mi vida en ello. Así que sirvo al Señor de corazón, lo sirvo por convicción, y la fe que tengo en el Señor tal vez no es exactamente una forma doctrinal, sino es una experiencia de vida. Dios ha caminado conmigo desde antes que lo conociera y ha estado caminando a mi lado en estos años en que junto con mi esposa nos hemos esforzado juntos en servir al Señor. Así que lo más importante para mí es Dios, la familia y la vocación ministerial. En esos tres aspectos creo que es un privilegio para mí invertir mis fuerzas, y si tengo algún talento, pues quiero hacerlo con su ayuda, en su nombre, para su gloria. Así que estoy muy agradecido con mi Señor. Como dije al principio, Él es mi Salvador, es el Dios Trino, revelado como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en esta dispensación de gracia en que vivimos, creo que Él está abriendo el entendimiento de la iglesia y mío también, para que podamos encontrar formas de vivir el Evangelio hoy. Así que tengo confianza en que el Señor nos va a ayudar. Yo soy muy lento para aprender, muy inútil, pero el Espíritu Santo que nos dirige, Él puede mostrarnos o llevarnos a toda verdad de cómo vivir el Evangelio y cómo ayudar a otros en este tiempo. Y eso será el mejor trabajo que pueda hacer para su honra y su gloria. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Pa. Muchas gracias, Pastor Arturo. Pero pues eres mi papá, entonces
Gracias a los que nos han escuchado hasta ahora. Este es el primer episodio, así que nos vamos a despedir acá y esperamos pronto poder compartir un poquito más con ustedes. Nos quedamos en esta etapa inicial de saber quién es Dios, pero vamos a aprender un poquito más a través de este podcast acerca de Dios, acerca de la familia y acerca del ministerio. Y vamos a descubrir la Biblia, vamos a descubrir pasajes, consejos, libros, pensadores que pueden ayudarnos a crecer y a que nosotros y el legado que dejemos a los que nos sucederán sea bueno y de bendición. Así que, ¿quieres despedirte? Diles adiós. Es la primera vez que nos vamos a despedir de ellos, así que si quieres despedirte, puedes hacerlo. Dios los bendiga a todos los que nos ven a través de esta plataforma. Deseo que el Señor enriquezca sus vidas con su palabra y que el Espíritu Santo los guíe a toda verdad. Gracias por darme la oportunidad de escuchar. Perdón. Adelante. Gracias por darme la oportunidad. Es que hubo ahí un desfase de tiempo. Perdón. Gracias por darme la oportunidad de compartirles esta experiencia ministerial y de vida. Y espero que Dios nos siga bendiciendo si hay otras oportunidades. Que Dios los bendiga. Muy bien, terminamos acá. Hasta luego. Esto ha sido Legado. Bye, bye. Gracias por escuchar el podcast Legado. Si te gustó, puedes suscribirte al canal y dejarnos un comentario. Nos encantaría también que puedas compartir este podcast con tus amigos y conocidos. Finalmente, este es nuestro legado.